y sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre
todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Ahora, mis hermanos, vamos a Santiago capítulo 3, que ya no lo leyó nuestro hermano Juan Luis Bernal. Santiago 3. Santiago, mejor llamado Jacobo, ¿no? También se le llama Jacobo, haciendo la traducción al español, es el mismo Jacobo. Se dicen que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. También a unos historiadores le llamaban Santiago el Justo. Según parece, según lo que he leído, Santiago, el hermano del Señor Jacobo, creyó después de que Jesucristo resucitó. Es decir, él no fue como tal uno de sus apóstoles, sino fue él que creyó después. Y según lo que cuentan unos historiadores o padres de la iglesia como Josefo, decían que era un hombre muy, muy temeroso de Dios, muy dado a la oración. Era tan dado a la oración que de tanto estar de rodillas decían que sus rodillas parecían como las de un camello, de tanto estar arrodillado. Santiago, como ustedes saben, es un libro de la Biblia que nos habla de la práctica de la fe. A veces muchas personas dicen que está un poco en contra de Pablo, porque Pablo habla de creer, de que el justo por la fe vivirá, y Santiago nos habla mucho de las obras, pero al contrario, Santiago nos habla del resultado de la fe y está en concordancia con Pablo, porque como escuché una frase de una persona y que no es conversa, pero me quedó como sonando bastante. Él decía que la fe, si no se vive, no es fe. Es decir, la fe, si no se practica, no es fe. Porque la fe conlleva creer. Y creer es un verbo activo, no pasivo. Es decir, hay ciertas cosas que se desarrollan en nuestra vida como cristianos que hacen que hablen de nuestra fe, que hacen que hablen de lo que nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza. Porque la gente, la única forma en que se enteran de lo que tenemos acá es hablando y con nuestro testimonio. De otra manera, pues no van a saber que son cristianos y no van a venir a Cristo. Entonces Santiago es un compendio de que nosotros tenemos que vivir la fe, de la práctica de la fe, de que la fe sin obras es una fe muerta, es decir, es algo que solo queda aquí en nuestro intelecto. Y en esa tónica que nos habla Santiago, en el capítulo 2, del que la fe sin obras es muerta, seguimos al capítulo 3, donde nos habla de la lengua. Y la lengua es un miembro que tenemos nosotros con el cual o edificamos o hacemos mucho daño. Y la práctica de nuestra fe tiene que verse también reflejada en lo que nosotros hablemos. Santiago 3, del 1 al 12, es donde vamos a estar. Y yo lo voy a leer todo para ustedes otra vez. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, también capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigemos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos también a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo creo que estos versos son muy claros, ¿verdad? Nos hablan de la naturaleza pecaminosa de nuestra lengua, así como de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, y no se queda por fuera lo que nosotros hablamos. Nos habla de que el ser humano ha logrado dominar todos los animales del mundo, los ha logrado dominar. Y hoy en día, con la tecnología que vemos, nosotros quedamos impresionados cómo el ser humano puede llegar a manejar grandes naves, puede llegar a manejar grandísimos aviones, puede llegar a manejar barcos, cruceros muy grandes. Lo puede llegar a hacer, tiene la inteligencia y tiene la capacidad para hacerlo. Y ha logrado unos avances tecnológicos enormes, gracias a la capacidad que Dios les ha dado. Y ha podido dominar muchas cosas lo puede hacer. Pero, dice Santiago, primero dice, el que domina la lengua es un varón perfecto, pero habla con un poco de sarcasmo, ¿no? Porque él sabe que ninguno puede dominar perfectamente la lengua. Y lo corrobora en el verso 8, ningún hombre puede domar la lengua. Claro, solo por el poder del Espíritu Santo podemos refrenarla, así como hablamos de la mortificación del pecado en Romanos 8, ¿recuerdan? Que la única forma en que nosotros mortificamos el pecado es que el Espíritu de nosotros habite en nosotros y viva, y que nuestra carne muera día tras día. Santiago, entonces como les decía, el tema doctrinal de Santiago son las obras. Claro, las obras van precedidas o antecedidas por la fe. Porque así como la fe sin obras es muerta, yo no puedo hacer solo obras sin tener fe. Porque también nos dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces son dos cosas que no van una en contra de la otra, sino que van abrazadas una de la otra. Entonces, las obras, que la fe profesada se vea reflejada en la vida práctica del cristiano. Y el verso clave en Santiago es el Santiago 2:17. Vamos un poquito atrás, Santiago 2:17 prácticamente es el resumen de todo Santiago. ¿Y qué dice Santiago, que lo acaba de leer? A la voz de tres, 1, 2, 3. La fe, ¿qué dice? Otra vez, 1, 2, 3. Así también. Exactamente. Para resumirles, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, este pasaje, ¿sí?, que Santiago nos habla aquí, nos dice de que la lengua es como la representación de toda la depravación y de toda la perdición humana. La boca es el punto focal, el indicador de lo que hay en nuestro corazón, si hay amargura o si realmente el Espíritu Santo habita en nosotros. Y también la lengua nos muestra la condición caída del hombre y de su corazón pecaminoso. El primer verso dice, Santiago 3:1, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Santiago 3:1, a la voz de tres. 1, 2, 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí en Santiago 3:1, Santiago está reprobando el pretender que una persona se haga maestra ella misma, es decir, sin tener una misión,
Usted solo no se puede constituir maestro. Yo no pude decir, por decirlo así, ay, yo me voy a ir para Mitú a plantar una iglesia yo solo y me voy a enviar yo solo. No, tiene que haber un llamado interno, tiene que haber una confirmación de la iglesia. Yo no me puedo enviar a mí mismo, alguien tiene que enviarme, alguien tiene que ver el don que hay en mí. Entonces él está diciendo, no que sea malo ser un maestro, sino que usted se haga maestro por las razones que no son adecuadas, es decir, en que no tenga una misión, tiene que tener una misión. ¿Y qué es un maestro? Es una persona designada oficialmente a la enseñanza, es una persona que enseña. Y dice que sabiendo que recibiremos mayor condenación o juicio, y esa condenación es contra los falsos maestros, contra las personas que están llevándose personas por delante, van a traer condenación, va a traer Dios condenación sobre ellos. No se trata de que se desalienten las personas al querer ser maestros, no, debe alentar a las personas también, a los que enseñan la palabra, tiene que alentarlos, no es una manera de decirles no sean maestros, no, como les decía, es un llamado de atención a las personas que quieren hacerse maestros por las razones adecuadas. Estábamos viendo hace 8 días acerca de las ofrendas, ¿verdad? Y de que por culpa de muchos falsos maestros o de muchos falsos pastores, las personas ya generalizan. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona ve a un pastor? Dice, este pastor es ladrón, este va por el dinero de los feligreses, este se quiere enriquecer a cuestas de otra persona. Es así. Entonces, también una persona que enseña mal va a traer mala reputación a otras personas y entonces las personas van a generalizar. Entonces, el hecho de querer ser o hacerse maestro conlleva una carga, una responsabilidad. Nadie se envía a sí mismo a predicar. Como les decía, tiene que haber un llamado interno. La iglesia lo tiene que corroborar, los ancianos lo envían a la misión. Es una responsabilidad que no se debe tomar a la ligera. Esa es la palabra clave acá, ligereza. Santiago o Jacobo está diciendo, no lo tomen a la ligera. El enseñar no se debe tomar a la ligera. Puesto que el ser enseñador de otros lleva mucha competencia, tiene que haber preparación, tiene que haber un conocimiento. Obviamente no es malo ser maestro, no. Es malo hacerlo por las razones equivocadas. Y como les decía, si hay vanagloria en nuestro corazón, si hay codicia, si hay orgullo, si quiero sobresalir, etcétera, muchas razones inadecuadas. Hacerlo por estas razones es indicador de que habrá condenación. Si se hace con estas razones, hay condenación. Ser maestro tiene el propósito de ¿qué? De enseñar la verdad, de enseñar el evangelio. Y es un oficio privilegiado. Es un oficio privilegiado. Anteriormente dije que era una carga, pero el Señor Jesucristo lleva esa carga por nosotros. Claro, Él dice, tome su cruz y sígame, porque nos tenemos que negar a muchas cosas. Y no solo el que enseña, cualquier persona que se llame cristiana debe tomar su cruz y seguir al Señor y debe negarse a muchas cosas. Como les decía y repito, ser maestro tiene el propósito de enseñar la verdad, de enseñar el evangelio, es un oficio privilegiado, pero en esa época existían falsos maestros, ya existían en ese entonces, y hoy en día también hay muchos, pululan, es decir, hay muchos, miren a su alrededor, miren las noticias, falsos evangelios de la prosperidad, personas que son atraídas porque quieren sanidad, mega iglesias que se llenan por doquier, pero van detrás de una promesa vacía, de una promesa vacua, de algo que no los lleva a ningún lado, o mejor, sí los lleva a algún lado, los lleva a la perdición. Los falsos maestros hay por montones, que predican solo autoayuda y autosuperación, pero el problema de raíz, que es la salvación del ser humano, nunca va a ser remediado. Porque la única forma en que se remedia el problema de la salvación, el gran problema espiritual que nosotros tenemos, es a través del Evangelio. El Evangelio de Cristo es lo único que nos salva del infierno.
No las palabras bonitas y las promesas terrenales, no. Son las promesas eternas, las que valen. Eso es realmente. Y eso es lo que lastimosamente la gente no quiere saber. La gente quiere cosas materiales, la gente quiere añadiduras, pero no quiere lo verdadero. No saben que se están perdiendo un banquete espiritual. Aunque a las personas les muestren un banquete espiritual, no van a ir tras de él, van a ir tras de las añadiduras, de esas personas que les hablan palabras infladas y palabras bonitas de autoayuda, pero todo se queda aquí en la tierra. Esos son los falsos maestros. Esos son los que con su lengua hablan mentira y engañan a las personas. Esos son. Y hoy en día hay muchos, se reproducen de una manera excesiva a la par que el mal crece a sí mismo, crecen los falsos maestros. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, Santiago empieza hablando con los falsos maestros. Falsos maestros, ¿qué tiene que ver esto con la lengua? Porque aquí ya empieza parece que girara el tema, parece que diera una vuelta de 180 grados de lo que está hablando, porque él empieza hablando, como les decía, de que no os hagáis falsos maestros, y en el 2 ya dice, porque todos ofendemos muchas, ya empieza hablando de lo que hace la lengua. Entonces, ¿qué tiene que ver el falso maestro con la lengua? ¿Acaso Santiago empieza un tema y lo deja empezado y empieza otro distinto? No, tiene todo que ver. El falso maestro seduce y atrae con el poder de su oratoria, es decir, con el poder del hablar bonito y de seducir a las masas. ¿Cuántos dictadores han existido? ¿Cuántos presidentes han existido que están donde están por el poder de lo que sale de aquí, por el poder de lo que habla? Usted puede conquistar grandes reinos, puede hacer lo que quiera si sabe usar su lengua, si sabe hablar bien. Puede enredar a cualquiera. ¿Ustedes se acuerdan de ese gran actor mexicano que se llamaba Cantinflas? ¿Cómo enredaba a las personas solo hablando? Y las personas quedaban confundidas, pero le hacían caso. Claro, la lengua fue puesta en medio de nosotros para hacer el bien, para predicar las palabras de verdad, y hay grandes maestros en oratoria, grandes predicadores, grandes personas que enseñan la verdad. Pero también lastimosamente, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, a causa de nuestro rechazo en contra de Dios, hay personas que utilizan la lengua, como les decía, para el engaño, para desacreditar, para derribar a otros, para mentir. Existe el mal y ahí a la par existe el bien también. Entonces, el falso maestro, repito, seduce y atrae con el poder de su oratoria, de lo que habla, con el poder del engaño concentrado en su lengua viperina, es decir, en su lengua venenosa. Eso es viperino, venenoso. Y que con astucia busca y seduce al ignorante, es decir, al que no sabe. Una persona bien letrada, una persona que sabe utilizar su lengua puede convencer a cualquiera. Y si esta persona es ignorante, si esta persona no conoce, imagínese usted el mal que puede hacer. ¿Cuántos países no han sido llevados a la guerra por una sola persona que habla barbaridades? Entonces el ignorante cae y arrastra a muchos al infierno. Pero no solo el maestro lo hace, no nos quedemos en el maestro, porque él empieza hablando del maestro, pero después habla generalizadamente en el pueblo de Dios también. Hacemos mucho daño. No solo el maestro lo hace, aún en el cuerpo de Cristo nos destruimos y dañamos con ese miembro tan pequeño que es la lengua. Increíble que algo tan pequeño puede hacer tanto daño. No se trata del tamaño, sino se trata del daño que podemos infligir, es decir, que podemos hacer a otras personas. Y tengamos esto como presente aquí siempre. Siempre que pequemos, siempre que ofendamos al hermano, siempre que querramos destruir a la persona,
esa ofensa, esa mala palabra, esa infamia que usted está diciendo va primero en contra de Dios. Recordémonos esto. Y yo se lo digo a ustedes porque creo que ustedes son cristianos. Si yo se lo digo a una persona del mundo, pues me va a desacreditar y no me va a creer lo que yo le estoy diciendo. Pero nosotros sabemos de que si ofendemos al hermano, primero estamos ofendiendo a Dios. Si hablamos mal del hermano, estamos hablando mal de Dios. Recordemos esto. De pronto esto nos hace refrenar muchas veces de lo que hagamos. Porque podemos hacer más daño con las palabras que con el maltrato físico. Porque es que las palabras, para borrarlas de la mente es muy difícil. De hecho, esas grandes personas que crecen con dificultades, que crecen con problemas, muchas veces no es a causa del maltrato físico que le dieron sus padres cuando eran niños, sino a causa del maltrato psicológico que les dieron. La lengua hace mucho daño, mis hermanos, hace más daño que una espada, hace más daño que una bala. Porque una bala puede traspasar o puede salir por el otro lado o la pueden sacar. Pero las palabras que quedan aquí son difíciles de que salgan, son difíciles de que sean olvidadas. Y cuando usted da su andanada de ofensas o de groserías, vaya usted, recójalas otra vez. Eso es como coger usted 2000 plumas y botarlas al aire en un viento de agosto. Vaya, vuelva y recójalas otra vez, a ver si las puede recoger de nuevo. Es difícil, porque las palabras son llevadas por el viento, pero para volverlas a traer, para volverlas a meter de nuevo es muy difícil. Santiago 3:2, por favor. Santiago 3:2. Hoy está haciendo harta sed. Santiago 3:2, vamos a leerlo todos juntos, a la voz de 3, por favor. 1, 2, 3. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, aquí está diciendo primero, todos ofendemos muchas veces. Todos hemos ofendido. El que diga que no ha ofendido a alguien, como dice acá, entonces es un varón perfecto. Y de hecho no lo hay. Y dentro de este varón también incluye a las mujeres, ¿no? Está hablando generalizadamente. Porque recuerden que a Eva era varona, ¿no? Y se incluye dentro de este género. Entonces, este es varón perfecto. Primero dice muchas veces, todos, la palabra todos ofendemos. Ah, pero si alguno no ofende en palabra, entonces es varón perfecto. Y si es varón perfecto, también es capaz de refrenar todo el cuerpo. Es decir, si usted refrena la lengua, va a poder refrenar todo su cuerpo. Entonces, en consecuencia, nunca va a pecar. Nunca va a prestar sus miembros, todos los miembros de su cuerpo, para el pecado. Si dice que puede refrenar la lengua. Porque yo creo que la mente y la lengua es lo más difícil de refrenar, ¿verdad? Es muy difícil refrenar nuestros pensamientos. Es muy difícil refrenar lo que se dice con esta boca. Las escrituras son enfáticas en hacernos ver la depravación que existe en nosotros desde la caída. Somos y seremos pecadores y ofendemos con el habla a Dios. ¿Sí? Claro, todo esto hasta que Cristo regrese. Qué diferente sería si antes de gesticular una mala palabra, es decir, si antes de que nosotros habláramos una mala palabra en contra de alguien, como les decía, recordáramos que va en contra de Dios, que nos detuviéramos 5 segundos a pensar dónde va a ir a parar esa mala palabra, cuánto daño va a hacer, y no solo a esa persona, sino a Dios. El Dios que se sacrificó por mí, el Dios que aguantó todo tipo de insultos, porque Dios no solo fue herido físicamente, no, fue herido con palabras, se burlaban de Él, lo desacreditaban,
le decían barbaridades y él en silencio. Recordemos esto, por eso es tan importante la comprensión del Evangelio, mis hermanos. Es muy importante. Siempre nuestra motivación debe ser el Evangelio, siempre nuestra motivación debe ser que Cristo nos justificó, que Cristo nos reemplazó y nosotros no lo merecíamos, nosotros merecíamos el infierno, pero Cristo se hizo hombre y vivió una vida llena de penalidades, llena de injusticias, y Él siendo justo soportó todo eso y fue crucificado y fue sepultado con todo el tipo de injusticias que usted se pueda imaginar, con testigos falsos, no tuvo un juicio justo. ¿Cuántas cosas más deja por fuera la Escritura que hablaron en contra de él en ese juicio? Por ejemplo, la lengua, siempre queriendo atacarlo. Entonces el Señor se pone como ejemplo y nos dice, mire, yo también soporté por ustedes. Yo soporté injusticias por ustedes. Esa debe ser nuestra motivación. Cristo mismo muriendo por nosotros, por viles pecadores por nosotros. Y nosotros no nos podemos aguantar ni siquiera una mala mirada. Y nosotros no nos podemos aguantar ni de pronto que nos digan cualquier cosita porque ya nos descompensamos o ya nos ofendemos. ¿Qué tengo yo de que ofenderme? ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Si Cristo no se ofendió y antes dice, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí me dicen esto y de una vez me ofendo y me pongo bravo y miro mal y duro semanas y meses. ¿Yo qué soy? Yo no soy nada. Cristo lo es todo y lo soportó todo. Yo soy digno del infierno. Pero Él tuvo misericordia de mí, y si Él tuvo misericordia de mí, ¿yo por qué no puedo tener misericordia con otros? ¿Por qué no puedo actuar de la misma manera, sin importar que hablen de mí? Claro que puede que me enoje en ese momento, pero de una vez hay que buscar el perdón y el arrepentimiento y ya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la lengua? Que nos ofendemos y ofendemos tan rápidamente, tan fácilmente. Ofendemos cientos de veces y el 90% no con actos o acciones, lo hacemos hablando, profiriendo insultos, mintiendo, acusando injustamente o desacreditando a alguien. Desacreditar a alguien, ¿qué es? Hablar chismes, lo que sabemos comúnmente o coloquialmente llamamos chismes. Murmuraciones, eso es lo que más abunda lamentablemente, pero a veces estamos más pendientes de otro tipo de pecados, de pronto más espectaculares o más visibles, pero no nos damos cuenta del pecado que está aquí y que habita aquí, que es más grande y más destructivo, porque va corroyendo. Eso es como el comején, ¿no? Es tan pequeñito. El comején es pequeñito, pero vaya, déjelo avanzar y verá cómo le destruye toda una casa entera. Así es la lengua, de a poquito va corroyendo y va destruyendo, y cuando usted se da cuenta, todo está podrido, todo está dañado, igual que lo hace ese animalito, tan pequeño pero que trae tanto mal a la madera. Así es la lengua en el cuerpo de Cristo, va corroyendo las bases, va destruyendo la edificación, y al final, ¿qué queda? Nada. Tengamos cuidado cuando chismeamos, cuando murmuramos, cuando desacreditamos a alguien, cuando mentimos. Y todo esto lo vemos en el mundo que nos rodea, es normal, pero es muy lamentable cuando lo vemos dentro de la iglesia. Y hablo de la iglesia universal también, porque eso es en todo lado, en todo el mundo, en todos los países. La forma que hablamos es muestra de nuestra pecaminosidad. Es el valor resultante de lo que hay en mi corazón. Se conoce el interior de un ser humano cuando se habla. Solo así podemos ver por dentro de esa persona. ¿Usted quiere conocer a alguien? Déjelo hablar, decía mi pastor o dice mi pastor. Y sí,
Y hace poco tuvimos una experiencia con mi esposa. Escuchando hablar a alguien, usted lo deja hablar y lo deja hablar, usted sabe qué tipo de persona es, sabe qué hay en su corazón, sabe qué es cuáles son sus intenciones. Y el Señor le muestra, solo por lo que habla esa persona. Yo de por sí soy callado, yo escucho, sí, sí, y yo los dejo hablar, que hablen, que hablen, que hablen. Y usted se da cuenta qué tipo de persona es. Vamos al Salmo 34:13. Por favor. Salmos 34:13. Es un versículo muy corto, vamos a leerlo todos juntos, por favor. La palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, recitemos versículos en voz alta, mis hermanos. Esto es una de las formas de refrenar nuestra lengua, meditando en la palabra, susurrando en la palabra, ahí como estando siempre en la palabra. Salmos 34:13 a la voz de 3. 1, 2, 3. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Yo creo que este verso no necesita explicación. Guárdese de hablar el mal. Y claro, llámese a mal todo eso que atente en contra de la honra y la gloria de Dios. Y si atenta en contra de la honra y la gloria de Dios, consecuentemente va a atentar en contra de la persona, del prójimo. Todo lo que atente en contra de Dios, todo lo que vaya en contra de los mandamientos. Entonces, guarde su lengua del mal, guardémonos, porque yo también, este sermón es para mí, guardemos nuestra lengua del mal, pero primero guardemos nuestros pensamientos, llenémonos de la palabra de Dios, abracemos la palabra de Dios, mis hermanos, así como abrazamos otro tipo de actividades diarias. Llenémonos de la palabra de Dios, mis hermanos. Enamorémonos de la palabra de Dios. Vea, el remedio está acá, lo tenemos enfrente de nosotros. No es nada extraordinario, no les estoy diciendo, vaya, es que tienen que ir por allá y tienen que hacer. No, lo tenemos en nuestras casas. Y cuando usted discipula a sus hijos, cuando usted enseña, también está siendo enseñado y está siendo instruido en la palabra de Dios. Y es una forma de llenarse de la palabra de Dios. Guardémonos, guarde su boca, guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. De hablar engaño. Y engaño no es solo hablar una mentira. Engaño también es hablar todo lo que vaya en contra de Dios. Proverbios 6:17, más adelante, por favor. Proverbios 6:17. Miren las cosas que Dios abomina, miren las cosas que Dios aborrece. Proverbios 6:17. ¿Lo tenemos? A la voz de 3, por favor. Proverbios 6:17. 1, 2, 3. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero yo me remito un poco más hacia atrás. El 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, o abomina, dicen otras versiones, y aún 7 abomina su alma. Y ahí empieza a describir lo que aborrece o lo que abomina, lo que Dios le parece o le produce asco, o lo que Dios detesta, o lo que Dios no le gusta, o lo que Dios le parece malvado y no puede permitir. ¿Y Dios qué no puede permitir? ¿O qué cosas le repugnan a Él? Los ojos altivos, esas personas que, como dicen, miran por detrás, por encima del hombro, esas miradas altivas. La lengua mentirosa,
y las manos derramadoras de sangre inocente, pero en nuestro contexto la lengua mentirosa, Dios la detesta. Dios detesta y abomina la lengua que habla mal, que habla chisme, porque hablar chisme también es una lengua mentirosa, y una lengua mentirosa es una lengua malvada, y Dios dice que la detesta y la abomina. Entonces vayamos pensando, ahora en adelante, cada vez que vayamos a hablar mal de alguien, cada vez que vayamos a desacreditar a alguien, cada vez que vayamos a derribar a alguien por medio de nuestras palabras, pensémoslo un poco, porque al Señor no le agrada, no le agrada. Proverbios 26, 28, por favor, más adelantico, Proverbios 26, 28. A la voz de tres. 1, 2, 3. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Miren, es como si cuando se vuelve algo en contra de nosotros, ¿no? Porque dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Es decir, el que ha murmurado, el que ha dicho una desacreditación en contra de alguien, el que ha dicho un chisme, el que ha hablado mal de otro, todas esas palabras se vuelven en contra suya. ¿Ustedes se acuerdan de la reina Esther? ¿Ustedes se acuerdan que había un hombre malvado, creo que se llamaba Naamán, que estaba construyendo una horca para ahorcar a Mardoqueo? Y él mismo construye la horca. ¿Y ustedes se acuerdan quién fue el que terminó ahorcado ahí? El que construyó la horca para otro. Y este hombre hablaba pestes en contra de Mardoqueo, y Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios. Pero este hombre, todo lo que hizo, todas las palabras se volvieron en contra de él. Porque ahí mismo en el proverbio, en el 26, 27, pongan su mirada ahí, en Proverbios 26, 27 les voy a leer, ahí dice, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le revolverá. Es decir, eso es como cuando usted cava su propia tumba, y usted piensa que la está cavando para otro, pero en realidad es para usted mismo. Cuidado con las palabras, porque esas palabras se le devuelven. Todo el mal que usted profiera, todo el mal que usted diga, se le va a devolver. Como dicen por ahí, con la misma moneda que paga, con esa moneda le van a pagar. Hay que tener cuidado, porque con esa lengua que usted ha lastimado tanto, o que hemos lastimado tanto, también seremos lastimados. Todos hemos ofendido. Todos ofendemos y lo seguiremos haciendo lastimosamente, mis hermanos. Aunque esto no es razón para dejar de esforzarnos por no hacerlo. Yo no puedo ir y presentarme, Señor, tú sabes que soy pecador, tú sabes que soy de naturaleza pecaminosa, entonces sigo pecando porque yo soy de naturaleza pecaminosa y Dios me hizo así, y Dios sabe que me perdona. No. El que yo tenga una naturaleza pecaminosa no me es licencia para seguir pecando y para hacerlo sabiendo. El que si usted piensa así, hermano, reevalúe lo que usted está pensando. No, el Señor nos envía a esforzarnos, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, a que tratemos de seguir lo que dice acá, si no, entonces ¿para qué dejaría mandamientos Él? Ay, que la ley es mala y que la letra mata. No se trata de eso. La ley no es mala. Porque ahí está. La ley nos enseña que no podemos ir a Cristo solo cumpliendo la ley. Vamos a Cristo porque Cristo cumplió la ley. Y yo creo en Cristo como único y suficiente Salvador. De esa manera soy salvo. Pero si he creído en Cristo como único y suficiente Salvador, mi vida tiene que dar muestras de lo que yo he creído. Y empiezo a cumplir la ley, no queriendo salvar la salvación, no queriendo ganar la salvación, sino porque Cristo ha ganado la salvación. Y trato de cumplir la ley porque le temo a Él y quiero ser agradecido. No para pagarle, porque no puedo pagarle, Él ya pagó. Lo hago como agradecimiento.
Por eso tratamos de cumplir la ley. Entonces, no puedo llegar y decir o tener esa frase de cajón, Dios sabe que soy pecador, Dios sabe que... No, tengo que tratar de refrenar mi boca y lo que diga. Y el que diga lo contrario es un hombre perfecto, sin más que aprender. Es decir, el que diga, no, yo puedo hacer las cosas, y como decía aquí Santiago, el que pueda refrenar la lengua, entonces es un hombre perfecto, y no tiene nada más que aprender. Mis hermanos, parte de la madurez cristiana es aprender a refrenar la lengua. Miren, mucho se ha hablado y hay mucha controversia acerca del don de lenguas, que se le llama glosolandia, el don de lenguas, hablar lenguas angélicas. Eso se ve hoy en día en muchas iglesias. Y la gente busca esa experiencia. Yo quiero tener esa experiencia de hablar en lenguas. Ni siquiera ellos entienden qué es lo que hablan. Porque Pablo incluso en la carta a los Corintios dice, bueno, si van a hablar en lenguas, que haya una persona que les traduzca lo que están diciendo. Si no, esa persona se edifica a sí mismo y no edifica a nadie. Mejor busquen el don de la profecía, es decir, el enseñar a otras personas, que así todos nos edificamos. Mis hermanos, madurez cristiana es refrenar la lengua. No es hablar en lengua, es saber cuándo dejar de hablar, es saber cuándo dejar de utilizar la lengua. Eso es, no es hablar en lenguas, es saber refrenar la lengua. Santiago 3:3, por favor. Ahí, Santiago 3:3, vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Al caballo lo podemos dominar y hacer que nos obedezcan si le ponemos un freno en la boca. Así es como el llanero que se monta a su caballo, esa es la forma de frenar su caballo cuando va muy rápido o cuando quiere que gire a la izquierda o gire a la derecha. El freno o bocado le llaman. En la boca de los caballos es la herramienta que se utiliza para frenar a un caballo y ordenarle que pare. El caballo se puede controlar mediante el freno, usted lo puede controlar. El hombre, fíjense ustedes, el ser humano Dios le ha dado la capacidad para que domine a un animal tan grande. Con el control de ese freno, los equinos, es decir, los caballos, nos hacen caso. Un caballo le hace caso a usted. Él va así, acá, entre el medio de la boca y la lengua. Y cuando hace eso, el caballo frena. Por medio de esa herramienta que el hombre ha creado, ha podido dominar el caballo. Lo podemos dominar, lo podemos dirigir, lo podemos direccionar con ese pequeño aparatico. Porque es algo pequeño en comparación con el tamaño del caballo. Y lo digo así porque es que es una herramienta tan sencilla, pero tan útil. Es una herramienta con la que se doma un animal, el cual puede pesar entre 500 kilos y 1000 kilos, es decir, puede llegar a pesar un caballo hasta 1 tonelada. Puede llevar más de 150 kilos en su espalda, puede jalar hasta 3 veces su peso. Es un animal muy fuerte. ¿Y por qué estoy hablando de estas características? Porque es un animal tan grande, tan brioso, que tiene unas crines aquí en su cuello con mucho poder, que es una bestia tan grande que puede levantar tanto peso y el hombre ha podido dominarla. El hombre ha podido dominar una bestia que es más grande que él. Dios le ha dado la capacidad de sojuzgar, de dominar los animales que hay en la tierra. Pero algo tan pequeñito en comparación de un caballo, el hombre no lo ha podido hacer. No lo ha podido hacer. Y eso es para que nosotros meditemos en que tenemos una naturaleza pecaminosa y que gracias a Dios que podemos estar delante de Él. Gracias a Dios por haber pagado por nuestros pecados. Gracias a Dios por habernos tenido en cuenta, como nos leyó Pablo en la penitencia, ¿no? Él escogió a su pueblo.
Y Él les dio las instrucciones a su pueblo. Cuando le dio las instrucciones, se las dio solo a su pueblo, no se las dio a los egipcios. Esas instrucciones, es decir, se las dio solo al pueblo de Israel, que pusieran con un hisopo en la sangre, en los marcos de la puerta, la sangre del cordero, lo cual representaría la sangre de Cristo, y el ángel de la muerte no entraría en esa casa, pero sí iba a entrar en la casa de los primogénitos del pueblo egipcio. Es decir, el pueblo, Dios sí tiene un pueblo escogido, si hay una elección de Dios. Dios no murió por todos, murió por unos, por los que Él escogió. ¿Y ellos hicieron algo para ser escogidos? No. La elección fue por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y solo por eso podemos llamarnos cristianos. No porque haya un distintivo, o bueno, sí debe haber un distintivo, pero me refiero a que no hay un distintivo en nosotros para ser mejores que otros. No, solo por su misericordia. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, dice Romanos 9, extraído de algo que se le dijo a Moisés. Entonces, Santiago 3:4, por favor, más adelante, Santiago 3:4. Entonces ya vimos el ejemplo del caballo, ¿no? Un animal tan grande, una bestia tan grande, la cual el hombre ha podido dominar por una herramienta tan pequeña. ¿Por qué? Porque quiero que tengamos en cuenta esto, porque un animal tan grande es dominado por una herramienta tan pequeña. Porque está haciendo una comparación en que algo tan pequeño puede dominar el cuerpo del animal. Y nosotros, algo tan pequeño puede también dominarnos a nosotros mismos si no la refrenamos, si no la controlamos. Santiago 3:4, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. El caballo lo dirigimos, lo frenamos, y las naves son gobernadas por un timón tan pequeño, una cabrilla pequeña. Y en ese tiempo las naves eran llamadas los barcos. Hoy en día podemos ver, como les decía anteriormente, aviones gigantescos, trenes grandísimos, barcos gigantescos, y que son dominados o son llevados por pequeños timoneles o por pequeñas cabrillas, y son gobernados y son llevados por donde el hombre quiere. Y acá habla de que las naves son impactadas o son llevadas por impetuosos vientos, es decir, por ímpetu, por vientos tan violentos, pero el que tiene el timón, aún en medio de esos vientos tan violentos, la puede gobernar y la puede llevar por donde Él quiere. Entonces, como les decía, miremos y observemos los grandes barcos, ¿sí?, que son tan inmensamente grandes. Y nosotros también, traigámoslo al contexto, las canoas grandes les ponen el motor atrás y la única cabrilla es una varillita como de ¿qué? 30, 40 centímetros, y con esa sola varillita conectada a una hélice que va, porque la hélice no es más grande que esto, ¿verdad? Es una hélice como de 30 centímetros de diámetro o menos, y esa sola hélice tan pequeñita puede llevar una canoa grandísima. Algo tan pequeño puede gobernar o puede llevar una canoa grande. Es decir, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Algo tan pequeño puede mover algo tan grande. Así como el freno del caballo, que es algo tan pequeño y puede dirigir un caballo tan grande. Así como nuestra lengua es algo tan pequeño en comparación con nuestro cuerpo, pero puede dirigirnos. Por algo que usted haya hablado de una mala manera, usted puede hasta morir. Muchas personas han morido y son víctimas de su propia lengua. Y también, utilizada de una buena manera, usted puede llegar muy lejos. Entonces, son tan inmensamente grandes que se manejan con un pequeño timón o una cabrilla, el cual le da dirección a barcos tan gigantes. El timón es tan pequeño comparado con el barco
pero es el responsable de que el barco llegue sano y salvo, o que se pierda, o que se estrelle, o se hunde. Ustedes se acuerdan, o no sé si han escuchado un barco muy grande que existió en el siglo pasado, se llamaba el Titanic, y que el Titanic no pudo desviarse de un iceberg que venía. Un iceberg es un hielo gigantesco, y se estrelló contra ese iceberg. Dicen los expertos que el Titanic no se pudo desviar del iceberg porque la cabrilla que le hicieron era muy pequeña. O sea, él no alcanzó a dar el giro que debía hacer y por eso se estrelló. ¿Por qué? Porque su cabrilla era muy pequeña. Nosotros también. Nuestra lengua puede hacernos estrellar, nuestra lengua puede hacernos, como les decía anteriormente, matar, literalmente hablando. Pero también puede hacer muchas cosas, puede edificar, puede decir cosas buenas. Así es. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a leer Santiago 5:5, por favor. Santiago 3:5, perdón, me equivoqué. Santiago 3:5. Santiago 3:5 dice así, a la voz de tres. 1, 2, 3. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mírenlo acá. Y así pasa con nuestra lengua, ¿no? Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas, maravillosas cosas, pero también puede hacer desastres. Es una llama tan pequeñita, pero puede incendiar un gran bosque. Y ese es el tema de mi sermón, ese es el nombre de mi sermón. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? ¿Cómo algo tan pequeño puede acabar con una nación entera? Los incendios, muchos incendios en cualquier lugar del mundo, en muchos lugares del mundo, han iniciado con una pequeña llama, con una chispa, con algo tan pequeño. Pero después de que eso tan pequeño, después de que esa llama tan pequeña agarra fuerza o toma fuerza, puede destruir hectáreas de bosque entero. Y la destrucción que deja es muerte, es ceniza, es polvo, animales muertos, árboles que tenían cientos de años son destruidos por esa pequeña llama. Por eso tan insignificante, que era insignificante, pero cobró importancia a medida que transcurría el tiempo. Esa pequeña palabra que nosotros decimos, ese pequeño chisme, esa pequeña murmuración, es pequeña, pero con el tiempo puede llegar a crecer y puede llegar a destruir muchas personas, mucha gente. Empieza así como una bola de nieve, empieza pequeña, pero va creciendo y se va haciendo más grande, como el pecado. Empieza algo pequeño, pero después trae más y más cosas. Así también el hablar en nosotros. Empezamos con una sola palabra, pero se puede convertir en un diccionario completo, en muchas cosas malas. Pero que no sea así entre nosotros, que nuestras palabras sean de edificación, que nuestras palabras sean de amor, más que de destrucción y de corrosión. Dios nos ha enviado y nos ha dado un Espíritu Santo que habita en nosotros para que nos edifiquemos entre nosotros mismos. Y para que ese Espíritu, dice que crezca, dice que para que seamos más llenos del Espíritu Santo, y esto hablando entre nosotros con salmos, cantos e himnos, cosas que edifiquen. No nos destruyamos, edifiquémonos, porque la única manera que somos sal y luz es que nosotros demostremos esa unidad al mundo, como dice San Juan 17:23, que dice que le mostremos al mundo esa unidad, que entre nosotros haya esa unidad, que entre nosotros haya esa edificación, para que los demás crean. Meditemos en estas cosas, mis hermanos. Vamos a orar.